Late at night, I'm so dreaming. Things appear clear in my mind. ¿Cuál es este episodio? El 4. La segunda temporada. Ma, igual, ya puedes ver que esto es un despiche, ma. Esto es la hora del podcast. Aparentemente les gusta a la gente, ma. Entonces, ya nos comentan ese tipo de cosas. Entonces, ma, es episodio 4. Buenas. Yo soy Paulo. Estoy aquí con Daniel Barbosa. Buenas. Y, Muchas mae, gracias por estar. ma, venimos con un invitado súper especial, ma. Un súper compa. Definitivamente alguien que ha apoyado a Green Nation bastante desde el inicio, Desde el mae. principio. Y mae, alguien que ha apoyado a la escena electrónica por más de 10 años ya, mae. Así que, Diego, ¿cómo estás, mae? Diego Navarro, promotor, productor, manager y director de Cream. ¿Cómo estás, bro? Ma, increíble. Con un delay, pero increíble. Vamos a ver cómo sale, mae. Ya casi te acostumbrado. No, de fijo. A mí nada más me tomó como 5 episodios. Mae, vieras, porque mae, Serán 8. duramos un pichazo volviendo, mae, y el primer episodio de la segunda temporada, mae, era una trabazón. Yo estaba así como, ¿qué? Pasa. Pero, mae, Pero no, gracias más bien por el espacio. mae, buenísimo, bro. Mae, de hecho, bueno, te hicimos esta invitación. Mae, igual si quieres te los quitas, mae. Sí, no hace falta. O sea, no hay ninguna bronca. Vos decís como quieras, mae. De fijo. Dele, sí. Mae, bueno, mae, te hicimos esta invitación más que todo porque estuvimos en este chivo que pasó el día de antier, porque ya estamos sábado, Mae. ¿verdad? Entonces es un Main Night Special, mae. Es cierto. Pero, mae, Dicen que es culpa mía eso. No lo sé. mae, pero pasa. No, mae, yo creo que... La vez pasada también. La vez pasada, mae, sí, la vez pasada terminamos como a la 1 de la mañana también, güey, por estar haciendo... Mae, el miércoles tuvimos a Alex Ferreira en el Mercadito. Mae, junto a Alex estuvo la banda Roca Bruja y Avi. Mae, vos hiciste eso posible, mae, así que... Mae, primero queríamos que nos contés cómo estuvo ese chivo, mae. estuvo Nosotros súper lo lindo. vimos Sí, increíble, mae, primero mae, es pero- eso. Primero decir que fue un eventazo, mae. Que las bandas ticas, como siempre, mae, uno... Y permite eso, permite verlas, permite que el público las vea, mae. Y se mostraron súper buenas, mae. Yo, bueno, con Roca Bruja no puedo hablar, pero después hablé con la gente de Avi y su banda. Mae, súper bien, mae, súper profesional. Se les ve esas ganas de mostrarse, mae. Y estuvo súper tuanis, o sea, una gran apertura. Porque, mae, Alex Ferreira, para mí, mae, yo lo esperaba. Yo escuchaba sus canciones, mae, me cuadra mucho. Pero, mae, me sorprendió el tipo de show que hace, mae. Fue un conciertazo. Es eufórico. Mae, rajado. Y sí, tal vez antes de hablar un poco de Alex, de hecho, para contextualizar un poco, de hecho, sí, tal vez más de 10 años, pero no solamente en la escena electrónica, sino también mis primeros pasos fueron en la escena más de rock, indie, lo cual también ha sido muy interesante como ese camino que se han ido dando las cosas, para luego de eso también meterme un poco en la escena electrónica y en otras escenas también, o sea, como conocer un poco más Mae, eso a está por fondo todo. el mundo de la cultura, del arte, del entretenimiento. Y esto de Alex viene un poco también de ahí, de esas conexiones y esas colaboraciones para querer construir un poco más nuevos espacios, o bien no solamente crear nuevos espacios, porque tal vez no puedo atribuirme eso ni a nadie en específico, porque creo que todo es... O sea, los nuevos espacios se crean a través de toda una escena y toda una industria. Pero es eso, viene de lugares como de conectar con gente, y con Alex ya a través también de otra conexión súper linda que tenemos, que es la gente de Dos Mundos en Guatemala. Super compas, que son también la gente de Easy Easy, o sea, hemos hecho ya varios proyectos por varios años. Con ellos calzamos en el 2019 para que hiciéramos Alex acústico aquí en Costa Rica, sí. Y luego
hicimos el Festival Contracorriente en Guatemala. Entonces, que fue justamente días luego del show de Alex. Entonces, me fui con Alex para allá. Una experiencia súper linda en una semana. Y eso abrió el espacio a que hiciéramos este nuevo show, que de hecho la idea era hacerlo en el 2020 y pues pandemia. Nos hizo eso, llegar en el 2022, que Alex pudiera hacer su gira. En medio de eso no solo sacó un álbum, sino que sacó varios. También está atravesando cosas súper lindas en su vida personal, que de hecho ahorita se va a tomar también unos meses de descanso. Y entonces me parece muy interesante como a la hora de conectar, querer seguir creciendo con lo que uno empezó a formar. Entonces este concierto estuvo súper lindo. Llevamos muchas ganas. Él tiene una conexión súper linda con Costa Rica, como que conectó muy bien con el tico. Le encanta el mae, el pura vida. Ama la música de Walter Ferguson. O sea, desde el 2019 que vino, lo primero que me preguntó fue de Walter. Y de hecho en varios medios, cuando hicimos la gira de medios, como que se terminaba conversando de eso. Lo cual es como un dato lindo, como esa conexión ahí peculiar con Costa Rica. Y este concierto fue ya ese momento de volver a conectar. Creo que el público quedó súper contento. Mucha gente, de hecho mucha gente nueva que tal vez yo no había visto en otros eventos, que tal vez yo había hecho antes, estando ahí cantando sus canciones. Sé que también hubo gente que fue a conocer el artista y como también ver cómo conectaba. Yo pensaba eso en el mismo concierto. Pensaba como, hay mucha gente aquí que no se esperaba esto. O sea, que no se esperaba el tipo de show que estaba dando este mae. Porque el Chile era, primero, por producción, un 10, pero, sonido increíble. Y, lo que hablábamos, bueno, creo que lo hablaba con Pablo, de, que como acompañaba a la banda, a Alex, ese par de músicos, increíbles los dos, sonaba como si fueran una orquesta, ¿sabes? Y eran solo dos, y Alex, yo creo que eso, la gente no sabía el tipo de show que daba este mae y obviamente no hay nada mejor que llevarse una sorpresa así, mae. Sí, Alex, la verdad, tiene como esa energía y ese momento de poder conectar piezas tal vez muy sentimentales, por ponerle tal vez alguna especie de título, porque llegar y volverlas muy eléctricas. Sí. Inclusive, eso lo vi en el concierto del 2019, que fue él y su guitarra. Esa potencia que tiene él como artista, ese empoderamiento de su música y esa conexión que tiene para querer compartir sus mensajes, es muy loco. O sea, es algo que tal vez no se ve cada show al que uno va. No. No sé, por nombrar un par de artistas que me pasan rápido en la cabeza, que siempre lo he pensado cada vez que los veo en vivo, como un Señor Loop o un Café Tacuba. Me explico, y no importa al final en la fase que está como coartista, etcétera. Creo que son tres muy buenos ejemplos de cómo es llegar a ver a un artista y sentir que, como vos dijiste, es una orquesta lo que estoy teniendo. Y ahora que vino con banda completa, lo cual como decís, los músicos eran rajados. Yo de hecho a ellos dos no los conocía. O sea, yo era Alex y Edwin, su manager, con quien nos hicimos más bien súper amigos, pero a los otros dos chicos no los conocía y maestros. Y vinieron eso, no a dar esa electricidad que ya tiene Alex, sino más bien como a complementar y a darle más cuerpo a esa potencia creada. Y eso fue lo que aplastó a la gente. Eso fue lo que al final mucha gente que estaba esa noche ahí, yo lo vi, fue varios momentos súper lindos, era sentir a esa gente como... Y es como lo que hace Alex, porque él tiene como una forma de compenetrar con el público tan rajado, o sea, a pesar de lo que es él ya y lo que representa su música, verlo después de hacer ciertas canciones y decir como, ¿qué quieren? Y que todo el mundo gritara, mae, precisamente es ese encanto que ofrecen los artistas. Increíble, mae. Sí. O sea, que tenga como esa humildad artística para todavía hacer eso, deberse a su público, mae, y hacer ese tipo de cosas.
Mae, es lo que genera en la experiencia, que fue lo que vivimos ahorita. Mae, y quería acotar a esto que estabas mencionando del evento, de la Puta, por la orilla, producción. playa. Yo, mae, me la aprendí la semana pasada, güey. La encontré en una enciclopedia. Claro. Mae, En Encarta, dejemos playa. esto por acá. ¿No? Mae, que mae, con la producción al chile de 10 que tuvimos, hay algo que me pareció como súper rajado durante el evento y fue como el uso de la iluminación Ajá. dentro del evento. Cómo cambió la cara del mercadito, mae. Es Ajá. increíble lo que... El Detalles. posicionamiento de las luces puede Iluminación y generar. escenario también, porque también hablamos del Sí, escenario. sí, teníamos ya como todo eso. Bonnie, ¿verdad? Fue el que trabajó el escenario. De hecho, mae, justamente eso es lo que quería decir, que es súper lindo. Una de las varas a mí que más me encantan de hacer lo que hago es también crear equipos y empezar a mae, formar algo desde distintos ángulos y distintas visiones. Y para mí, que puedo tener tal vez el honor o el privilegio de poder liderar eso, pero tener, ahorita que mencionaste en la parte de sonido, mae, por ejemplo, Náufrago, que nos apoyó, Giancarlo Tazara de Mute Audio, el Rasta, o sea, Joek, varias personas en la parte técnica, y luego Leito, el Parce también del mercado, y Wiki, o sea, Bonnie, que estabas hablando en la parte de decoración, o sea, hubo muchas personas detrás, la misma gente del mercadito, o sea, Mau Ortiz y demás. Hubo muchas mentes en este proyecto de que por varias semanas estuvimos conversando, construyendo, o sea, trayendo ideas a la mesa de una visión inicial que tal vez alguno tuvo y dijo, hey, maes, hola, buena nota, esto, por aquí, por allá, y empezar a darle, y luego también en el montaje tener ese espacio también de conversación de, mae, ¿qué tal si más bien cambiamos esto por esto? Y luego también Edwin, el manager de Alex, que es un gran artista también visual, también meter de él desde su ángulo aportes, entonces... Qué rico, mae. Sí, mae. Nosotros nos intentamos cuidar todos los detalles, pero no viene desde una persona, sino más bien viene desde todo un equipo, y no solamente de la misma empresa, sino varias empresas. O sea, como te digo, el venue no es solamente el venue, no es como que te alquilan nada más el espacio, no, o sea, mae, la verdad el soporte y el apoyo que uno tiene. Y a lo largo de los años, aquí en Costa Rica, por hablar de venues de aquí, no sé, como la gente del Stain, la gente del London Room, o sea, de distintos bares, hasta mae, tener gente que se mete en el proyecto y que también quiere aportar, y no es nada más hagan conciertos de aquí, hagan fiestas por acá y ya. Sí, sí, son colaboraciones que aportan. Es a muy que cool, crezca la es muy vara. cool, porque luego la gente ve ciertos detalles y dice, mae, ¿qué tuanis esta vara? Uy, mae. Y es como, sí, de fijo, ahí hubo alguien o hubo varias personas que estuvieron pensando en cómo hacerlo. Y también tener un poquito de esa flexibilidad, de esa parte también como orgánica de, pero ¿qué va a suceder cuando ya la gente entre? O sea, ¿cuál va a ser su experiencia y cuál va a ser también su dinámica o desenvolverse a eso que estás presentando? Digamos, vos estás hablando ahorita del tema de la iluminación y cómo cada quien también lo vive, porque no es solamente como... Eso también es uno de los momentos más ricos durante un evento. Y sí, durante toda la noche la idea era cuidar un poco esos detalles, esas Sí, es que atmósferas. ese tipo de eventos donde se prioriza la experiencia de uno como público y no simplemente voy a escuchar a una banda, hay un escenario, 4 luces, termina la banda, va jalando. De fijo. Mae, crear todo un concepto de evento, de pasarla bien. Shout out a Chanto, que está ahí también, mae. Si se acuerdan de Chanto del episodio pasado, mae, ahí está haciendo lo mismo que hizo el episodio pasado. Te amamos, Chanto, mae. Bueno, sí, mae, crear un tipo de evento en el que la gente se sienta bien, que, mae, que haya que haya diferentes experiencias, que no viva
mae, y hace que se acuerden del evento, hacen que quieren ir más. Y mientras más gente lo haga, di más Tuanis se vuelve ahora. Exacto. Para mí, mae, la electrónica, sí, siempre lo he dicho, mae, para mí es uno de los géneros que mejor se ha movido. Porque encontró gente, mae, es cierto que ahorita hay más bien mucho, pero mae, precisamente por eso, porque hizo muy atractivo ir a eventos de electrónica, mae. Y Mae, no, es- no era lo mismo en todos los géneros. Sí, es súper tuanis que se empiece a integrar como toda esta parte visual también en el indie, en músicos más underground, digamos, porque, mae, por ejemplo, mae, que estamos acostumbrados a ver a Roca Bruja como una banda un poquito más explosiva, como más fuerte, como lo que escuchamos en London Room, Ajá. ¿verdad? Y luego, mae, verlos aquí como Un formato en otro acústico. formato, pero, mae, como la luz, como los visuales integraron todo lo que ellos eran, que podemos pasar de verlos en London Room con unos visuales destruyendo la vara, pero como ellos, a pasarlos a enamorarse de la música, a escuchar más las letras que estaban haciendo, que ellos tuvieron como la oportunidad de decir, esta canción es basada en Ajá, total. Perdidos ¿cómo se llama? Perdidos en Japón. ¿Perdidos? ¿Cómo es? Lost in Tokyo, ¿es? In translation. Lost in Translation, es. Bueno, que hablaran de ese tipo de cosas. Perdidos en mae. Tokyo. Sí. Yeah, sorry, mae. Sí, Sorry se a la perdieron en Tokio, Sorry a la pero- comunidad, mae, indie, que es mentira. Mae, sí, Pero mae, exacto. que tuviera toda esa posibilidad, compenetrar con Abby, mae, la forma que se compenetró, mae. O sea, cómo hacen ese enhance del talento costarricense, mae, con ese tipo de detalles, mae. Totalmente. Súper loco, Fue mucho como... Al principio, puta, hubo una lista larga de como pensar y también como... A ver, uno no puede pecar de pensar que ya conoces o sabes de todo, entonces también Ajá. como que con ciertas personas de confianza metidas en la industria, managers, amigos o músicos, etcétera, como que también estoy preguntando como, mae, para una vara como este ride, ¿qué artistas hay que tal vez uno no conozca o hay algo nuevo, Sí, ¿cuál se etcétera, adapta? etcétera? Y al final fue muy loco que las primeras dos opciones que cuando estaba conversando con Edwin y con Alex fueron las que terminaron siendo. Como Sí. que yo no sé, de hecho yo nunca había visto a Abby en vivo, importante, Ujú. y yo no sé cómo llegué a ella, o sea, como a su música. Y recuerdo que cuando empezamos a hablar, Edwin, Alex y yo, acerca de, mae, ok, ¿a quién vamos a invitar? Porque, de hecho, en algún momento yo quería hacerlo, por ejemplo, con un Patiño, que ahorita está en Inglaterra, una Mishkat, que justamente creo que es que la fecha se cambió, pero ella estaba con un workshop en Estados. O sea, como que empezamos a ver esas distintas opciones, pero las primeras dos que en algún momento, cuando lo dijimos, tiré, fueron las elegidas y fue mucho por el momento en el que está cada artista y qué está haciendo cada artista en función a lo que también queremos construir con hacer este show de Alex, que, por ejemplo, para mí hacer un show con algún artista no es hagamos esto porque qué cool o porque tal vez podría ir bien, sino es también como cómo lo podemos hacer crecer. Ajá. Por ejemplo, esta es la segunda de Alex. Va a haber una tercera. Y así va a estar buena, va a estar buena. Y la idea es ir creciendo así con cada artista con quien uno colabora y desarrolla cosas. Entonces, fue también como qué artistas podrían como aportar. Y por ejemplo, cuando hablé con Litus, que es el manager de Abby, ya le había mandado yo esa propuesta hace semanas a Edwin y Alex, y cuando le hablé a Litus era para preguntarle por otro artista que él maneja. Como, hey, mae, vos verdad que te trabajas. Mae, ¿vos a quién más manejas? Y me dice, Abby, yo, mae, ya hay una decisión. Mae, o sea, yo lo pensé, pero yo no sabía tampoco ni quién era su manager, ni no la conocía a ella. O sea, yo dije, sí, le escribo por Instagram, la cosa menos profesional de la vida, pero... Inclusive fue a Guatemala, ¿verdad? Y luego, o sea, es que ahí es donde voy.
me dice Abby, me dice, y de hecho va a tocar en el show de Guatemala. Y yo, madre, sí, o sea, ya está decidido. ¿me explico? no Yo fue- no sabía. Está loco. Yo no sabía, cuando yo lo estaba diciendo, yo no sabía que ya iba a ok, tocar en Guatemala, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces Sí, estaba fue estimado. como empezó a construirse, por eso es que digo, todo es muy pensado, pero también siempre hay que tener esa flexibilidad en donde parte del proceso, que todos los procesos es lo más importante, ese proceso también se deje ser orgánico de cierta manera. Sí, Entonces, claro. hubo mucho pensamiento, inclusive mencioné nombres de otros artistas que estuvieron ahí y cómo se terminó construyendo y más bien unía ciertos otros puntos y eso es lindo. Y esa selección de artistas no es nada más poner ahí un artista para... Sí, no, tiene, No, tiene que llevar todo un... Y da también Un una camino. atmósfera en la noche del evento, en el día del evento. Como lo que vos decís, o sea, se vio una cara diferente de Roca Bruja, pero también te puedo decir que tal vez el 80 o 90% de asistentes que hubo ese día nunca habían escuchado Roca Exacto. Bruja. Ajá. Entonces también qué loco poder tener esa posibilidad de que su primera cara no sea la que tal vez es su plato principal, pero sigue teniendo su esencia. Y eso es creo que fue parte de por qué Roca Bruja también tocó, porque es una banda que tiene un concepto que están construyendo, son muy jóvenes, etcétera, pero se va sintiendo un poco No, y que- esa personalidad. Y que puedan lo- manejar el formato. O sea, que Correcto. puedan manejar ese formato. Sí. Y luego un artista como Abby, que nunca la había visto en vivo, pero cuando la vi yo dije, ok, sí, lo que yo había escuchado y por lo que mencioné a ella en ese momento, tiene mucho sentido porque, ajá, Sí, Mae, sí. Complementaba perfecto. Y es muy importante que eso suceda, mae, lo que están haciendo, bueno, lo que está haciendo Cream, mae, lo que estuvo haciendo Lead también con Daniel Me Estás Matando, Total. que estén trayendo todos esos artistas para que se empiecen a relacionar con los artistas nacionales, mae. Bueno, Alex estuvo el martes, estuvo en el Celina haciendo un Celina. evento privado y mae, estuvimos ahí con Avi y con Litus, que estábamos ahí en el evento, mae, y estábamos hablando. Y de un pronto Toto se acerca uno de los artistas José. de Alex. de Alex. Y mae, le empieza a hablar de todo lo que ella tiene que hacer, de que empecemos a hablar de una estrategia para que vaya a México, para que vaya a Salvador, para que haga esto, para que venga acá, porque usted debería... Mae, ¿entendés lo tuanis de esto? De Es un que- artista... Sí, y el mismo Mara decía que, perdón, que lo mejor es hacer networking entre todo el mundo porque abre 100%. muchas puertas. Man. A mí, en el 2003, en un festival en México al que fui, mae, me encontré una persona que trabajaba con un artista con quien yo lo había conocido cuando vinieron a Costa Rica. Y vi a lo lejos también a dos managers de dos artistas mexicanos con quien yo también había trabajado en otros eventos en Costa Rica. Entonces llego y le digo, ¿vos trabajas con tal artista? Ah, sí, vos fuiste a Costa Rica, Ah, sí, nos conocimos. Y le mencioné y yo dije, ay, vi a tal persona y a tal persona. Y me dijo una frase que te vas a dar cuenta que al final somos los mismos rodando por distintos lados. Y es demasiado cierto. Por eso es tan importante tener esa libertad en poder conectar con las demás personas y con otros artistas de diferentes escalas, porque eso es lo que también te permite tener más recursos a la hora de cada paso y cada decisión que uno va tomando. Claro. Y por eso es que el corazón está en las personas y en las conexiones que uno va haciendo, pero desde esas conexiones honestas, no desde una conexión como medida y decir, ma, es que... Por sí, puro business. Sí. Exacto, que al final de cuentas también hay que ser como sincero con uno mismo o con una misma, de cada uno tiene intenciones y quiere ciertas cosas, pero exacto, todo yace de dónde viene, desde el egoísmo o la construcción, y es como, ok, yo puedo tener muy claro que sí, si hablo con Pablo, cosas pueden evolucionar y tener cierta cosa, pero no es por esto que va a suceder que está mi interés de conectar con vos, mae.
rico compartir, qué rico eso, poder tener la libertad de tener feedback y devolver también feedback, y que luego también todo evolucione y dice, mae, voy para México, mae, yo te podría ayudar con esto y lo otro. Sí, claro. Mae, más como un medio como el nuestro, que es, y lo hablábamos con este mae, que Costa Rica viene siendo una pequeña provincia de México, digamos. Entonces Es como ver un estado, mae. lo que hacen ellos, mae, sí, o sea, de giras por México, y al final van a una ciudad que tiene casi la población de Costa Rica, o la población del Valle Central, por lo menos. Y mae, creo que, juntándolo con la pregunta que traíamos, mae, creo que los artistas tienen que entender el ser artista, todo lo que conlleva, mae. Y una de esas Exacto. partes y esa es conocer gente, buscar cómo abrir puertas, buscar cómo llegar a los lugares, mae. Y lastimosamente todavía la industria no está como para que un manager lo agarre y diga, mae, vas para Argentina, ahorita, mae, no, sino que tiene que ser, al principio tienen que ser los mismos artistas los que se... Y aun que se cuando lo promocionan. tengan, mae. Aun cuando tengan un manager, de igual forma, tienen que aprender a representar su arte de alguna forma. Exacto. Y Full. sí, es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De eso, que hay como que incentivar un poquito más como esa cultura. Si querés ser artista, Hay algo ¿qué significa? que, perdón que te interrumpa, pero No, hay dale. algo que siempre le he dicho a los artistas que manejo y sigo pensando en esa misma visión, que es los artistas con quien se ven mejores resultados, en el caso con los que yo he trabajado, ha sido con los artistas que o desde antes ya trabajaban muy bien distintas áreas que no fueran exclusivamente la musical, o que bien a la hora de empezar a trabajar juntos entendían lo que era crear un equipo de trabajo, delegar funciones, alguien liderar el proyecto para dar una cierta guía, pero estamos todos metidos en esto y que saben o que sabemos que en el momento que yo ya no esté, por cualquier razón, el artista sigue y puede funcionar de la mejor manera. Digo, siempre es importante tener más personas en el equipo, pero si la eventualidad que sea, o la razón que sea, o la decisión propia de cada artista que sea no tener un manager en estos momentos, perfecto. Pero tenemos que entender cuáles son los roles que no un manager, que Sí, que un artista. un proyecto artístico necesita. Mae, y así en específico, para hacer así la pregunta específica, mae, ¿cuáles consejos les das a un artista o a una banda o lo que sea que están empezando en Costa Rica hablando, pero igual en el lado indie, como para que se empiecen a mover, mae? Primero, profesionalizarse hacia adentro. O sea, entender que es una industria que uno la pasa demasiado bien. Desde tocar en el escenario es delicioso, a todo lo que conlleva también la escena y hablar con otros músicos. O sea, no la puede pasar muy bien, pero uno se lo tiene que tomar muy en serio en cómo formularse ciertas preguntas, cómo llevar ciertos procesos, cómo desarrollar ciertas cosas dentro del proyecto. Entonces, la parte de la profesionalización es sumamente importante. O sea, cómo te vas a presentar vos hacia la gente que te va a ir a escuchar en un concierto, cómo te vas a presentar vos ante los medios que te van a abrir un primer espacio para una entrevista cuando estás empezando. O sea, cuál va a ser tu primera cara cuando llegues a tu primera radio, a tu primer periódico, a tu primer blog, a tener una entrevista. O sea, cuál es la historia que vas a contar. ¿Tenés claro si estás contando una historia o nada más estás haciendo música porque te gusta? Sí, que es Mae. sumamente Hay un diferente. concepto atrás, te has preguntado cuáles son los objetivos. Entonces, y eso no está hacia afuera, eso es un espacio Sí. de construcción de uno hacia uno mismo, o bien nosotros como banda hacia nosotros mismos,
pero hay que tener muy claro, aunque no, todo cambia. Y, Sí, sí, y no está un proyecto definido, pero- artístico también eso es lo cool, que puede ir mutando a través del tiempo. Sí, va Y el creciendo. concepto, no solamente pensarlo como en una línea de abajo hacia arriba, puede ir mutando. O sea, puede que tal vez el concepto y la dirección iba por aquí y luego algo sucedió en el camino y se hizo para acá y está todo bien. Que hay muchos ejemplos, de hecho. Exacto, o sea, y está todo bien. No, no tiene que ser que tenés que hacer la misma línea. Pero sí saber que en cada etapa en la que has estado siendo artista, te has tomado el tiempo de poder crear esas preguntas, de poder empezar a querer desarrollar ese concepto, visionar ciertas cosas que le gustaría. Entonces, para mí una de las cosas muy importantes es esa profesionalización. Y sí, muy bonito como decir esto, pero ¿en qué acciones? Ma, en cómo mandas un correo, cómo si estás haciendo el lanzamiento de tu disco y necesitas un poco de apoyo en la parte económica y vas a presentarte con una marca, no le vas a enviar un mensaje por WhatsApp a un gerente de marca, o sea, le pedís una reunión o bien si tal vez no es por ahí esa formulación de ese contacto, llegar y enviarle una presentación por correo que sea concisa, que no le va a quitar más de 3 minutos a esa persona o un minuto, un hook rápido, pero me explico que hubo también como un proceso. Ajá. Y de nuevo, esas cosas no tiene que ser, o sea, lo ideal y no importa en qué fase está el artista, que lo haga un manager. Pero si no hay un manager, Sí, exacto. que lo haga la banda, y me explico, y lo puede agarrar ese rol la persona un poco más proactiva en esas áreas, pero si no quiere firmar bajo su nombre, que sea la banda. Pero si el correo está bien redactado, bien formulado, bien esquematizado, con una presentación, me explico, es casi una propuesta de una alianza comercial de algún otro tipo de proveedor. Sí, al final estás vendiendo un producto, man. Y en la parte artística como que no hay que tener como esa aberración o ese odio a decir, es que yo no soy un producto, es un Mae, proyecto. O es que sea, sí. no, mae. Sos, claro, arte. Sí, sí, sí. Pero Todo lo que conlleva. el que diga producto no, o el Sí, que sí, diga no te es tenés que producto, mercadear o no está... No es venderse. Y no es la parte tradicional. No. Solamente es que llevamos muchos años de asociarla directamente con estos otras realidades, pero utilice esas mismas palabras, pero visiónelas hacia las cosas con las que usted está conectando y van a haber muchas respuestas muy interesantes de ese lado. Pero es eso, es meterse en ese rol de no tener como ese miedo a ese mercadeo, a entender ese concepto, a tener esa profesionalización. Exacto. Y seguramente si tu arte es muy bueno y estás intentando hacer esas etapas de una manera lenta pero ordenada, seguramente muchas personas te van a hacer caso, inclusive en la parte de festivales. Pucha, tenés la oportunidad de tocar en un festival, sea un FIA local o bien o picnic o bien se abrió la puerta a algo en el extranjero, que los músicos y tu equipo técnico, sea una persona o sean 4 personas o lo que sea, que llegues a un escenario y sepas lo que vas a hacer. O sea, más allá de yo sé tocar guitarra, Sí. es yo sé cómo conectar todo mi gear y sé si algo sale mal, cuál es mi plan B o cuál es mi plan C, igual como baterista, igual como cualquier instrumentista, que saben no mucho de sonido, pero que saben Ah, un sí, está preparado. lenguaje básico de cómo pedir cosas y que a la hora de montarte sabes exactamente cada uno qué es lo que le toca hacer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que uno como productor durante los festivales o eventos también ve aparte del performance de un artista es el antes y el después.
Y la parte de saber que tenés un artista que no te viene a complicar tu evento, Exacto. sino que, puta, vinieron, Sí, preparados. sabían perfectos, o sea, yo tenía mi equipo para apoyar a cada artista que venía, pero casi que nosotros hicimos hands off porque ellos venían muy seguros de cómo se hacía todo y no importa la fase en la que estés como artista. Rajado. O sea, vos puedes ser una banda que tiene un año, que si te mordiste, y no importa que tengas 18 años, que si te mordiste y empezaste a aprender de ciertas cosas y... Ma, y eso, que una banda... Puta, estoy un poco jodido. Vamos a sacar esto por ahí. Sí, güey. Ma, que una banda empezando, ma, puede aprender de un montón de fuentes. O sea, no se ocupa aprender por experiencia, sino que ya hay un montón de gente enseñando Estamos en la era todo de la lo que se ocupe. información. Exacto, ma. Mae, sí, y eso ahora es un filtro. O sea, vos, dentro de tu etapa de promotor y de productor, siento que eso es como algo muy necesario de ver en un artista, primero que todo, porque representa cuánto amor le ha metido esa persona realmente a eso, cuánto lo quiere. Y mae, esos filtros de calidad, me imagino que esa es la razón por la que algunos artistas obtienen sus contratos y hay otros artistas diciendo es que mae, no hay espacio, nadie me da chance o ese tipo de varas, mae. Qué lindo eso que estás diciendo, mae, porque era algo... No lo recuerdo con qué que dijiste anteriormente, pero algo que estabas hablando me conectó con esto que voy a decir. Y ahorita que repetís es el tema de la curaduría. Hay una gran importancia en todos los proyectos, sea uno como artista, o sea uno como un productor de un festival, o sea uno un productor de eventos, o sea uno un promotor de eventos y de festival. Subjetivo. Pero para mi parecer, lo más importante detrás de todo es la curaduría. Desde la parte visual hasta la parte del contenido artístico. Entonces, es muy importante no conformarse con que porque sonas bien o tal cosa. O sea, estése reinventando, estése buscando cómo, porque sepa que sí, aquí tal vez puedes creer, porque para mí no existe que hay una mejor o una peor banda, porque Sí, el arte no es competencia. Sí, exactamente, subjetivo. Pero sí uno puede tener ahí unas ciertas mediciones de siempre habrá alguien mejor que vos. No desde el área competitiva, pero desde el área de más, usted podría dar más con lo que usted está haciendo. O sea, no es cambie su concepto de música, es nada más púlalo cada vez más. Sí, no estancarse como en el O sea, proyecto y que hoy. una amiga una vez me dijo en el tema de relaciones de que uno siempre tiene que recordar que no importa el tiempo que lleve con la persona, uno siempre tiene que enamorarla de día a día. Y perdón por ponerme romántico, pero para mí eso es exactamente igual con el arte. Tenés que enamorarte de tu arte todos los días, mae. Y creo, si es un artista que viene como de acá, que si no estás enamorado de tu arte, querás hacerlo. Pero en qué momento tal vez para ciertos artistas pierden esa conciencia y se quedan en un espacio de comodidad donde creen sentirse conectados y amados con su arte, pero nada más es... Mae, pero si sos un artista que te estás enamorando y que el enamorarse es de 0 a 100, me explico, o sea, es como que cada día empieza a 0. Sí. Y a veces va a llegar a 50, pues también no todos los días son perfectos, a ver. ¿No? Ma, sí. Pero es eso, ma. Entonces eso tiene que ver mucho también con la formación de cómo artista vas evolucionando día a día. Porque entonces cada día que pasa es como, ok, puta, qué cool esto, estoy enamorado de esta vara, pero ok, que tengo que aprender nuevo. Sí, O claro. sea, a nivel funcional también tiene que estar eso. Ok, a nivel de cómo produzco mi música, a nivel de cómo, madre, vendemos 10 entradas más en el próximo concierto, a nivel de, madre, a nivel de concepto de cómo voy a hacer el show. Me explico, hay distintas áreas, pero
que te estés reinventando de alguna Sí, manera es como a hago una mi pequeña arte escala día a día. Por cada día. O sea, es hacerlo mejor y uno lo nota, ma. Uno nota cuando Y el un hacerlo artista mejor está enamorado. es divertidísimo. Sí, Porque claro. te estás divirtiendo todos los días. Sí, sí, sí. ¿Me sí, explico? Sí. ¿Vos dirías que eso es como la razón número uno del por qué muchos proyectos Ah, ma, de artísticos fijo. en Costa Rica mueren? De fijo, pero de fijo. Así, de fijo. Ma, es que... Es una lástima tener artistas buenos con muchísimas cosas por trabajar y tal vez tener una visión un poco más limitada de hasta dónde pueden llegar sus capacidades. Sí. Sí, estuvo- sí. Ujú. Es que sí, ma. Porque, mae, a mí una vez un amigo me decía, mae, pero es que ¿por qué te metes con tantas bandas que esto y que lo otro? ¿Cuántas realmente de esas van a lograr algo? Punto a favor de él, 100% razón. Ahí fue un momento en el que yo me replanteé y tal vez de un momento de llevar muchas bandas. Pero en el fondo, punto para mí, yo creo que me he dado el lujo de siempre trabajar con bandas que me han gustado. Y sí, me han ofrecido bandas de trabajar conmigo y que les he dicho que no, tal vez no les he dicho que es por esto, sí, tal vez que les he dicho que no, si están ahí. Mae, en algunos casos que sí he estado muy ocupado, pero Que piensen internamente. a ver, ¿cuál es? Ay, ¿Cuál ay, no? ¿qué ¿Cuál pasa? era? Pero, mae, ya la verdad es esa. O sea, yo he tenido la posibilidad de trabajar con las bandas que he querido, que me han gustado, inclusive al punto de, mae, fui manager de Parque del Espacio y Cabeza de Vinil, que eran mis dos bandas favoritas cuando yo estaba en el colegio. Tal vez no duramos mucho por distintas razones, fases. Por ejemplo, Parque del Espacio estaba regresando apenas de volver a tocar después de un largo tiempo. Muchas cosas, pero me explico, o sea, hasta tuve el lujo de tener esa vara, pero tiene que ver con también breteé con bandas muy nuevas y a todas, mae, yo algo les veía y he creído en ellas. Pero es que precisamente, o sea, eso. Entonces, para mí es muy loco. Porque, digamos, yo tal vez lo canalizo de una manera errada, cuando lo externo, tal vez con algunas que es como, madre, ¿cómo voy a bretear yo más que ustedes? Nunca lo he dicho así de harsh, pero luego dije, uy, más se me quiere decir. Igual, al que le Pero, caiga el guante. no, no. Pero, es eso. O sea, Es que por precisamente- mi traducción de lo funcional a lo emocional es cómo yo voy a creer más en usted que usted. Que también- Es que por eso, lo que iba a decir es que ma, vos estás enamorado de tu arte, que no es hacer música, sino es el otro lado. Correcto. Pero ma, estás enamorado de la vara, entonces querés cada vez hacerlo mejor y la vara. Entonces es precisamente eso, es querer mejorar y buscar lo que uno le apasiona para llevarlo a otro nivel, ma. Full. Y ma, yo entiendo porque hasta a uno le pasa con las mierditas que quiere hacer y que le cuesta la motivación, el despertarse y decir eso, quiero ser mejor y lograrlo y todo. Ma, pero y precisamente las que lo triunfan es porque le ponen ese sentido, ma. Y paréntesis comercial. Importantísimo. Dejémonos de varas. No estamos hablando de positivismo, no estamos hablando del mundo mágico, de que madre, todo el mundo tiene buenos días, de que la vida es tuanis, de que no tengo Sí, sí. cosas que pagar, que... No, a ver. Realidad. Sí, madre, todo el mundo está viviendo un mundo de mierda. Para algunos es un poco más fácil que para otros, por distintas realidades, no importa. Pero todos estamos atravesando alguna mierda. Entonces... No, mae, no es que sea perfecto o sea perfecta. No, mae, no es que en Chile todos los días se levante y... Pero, ¿qué tal si intenta lograrlo hacer la gran mayoría de días que pueda? Ma, Puede sí. que tal vez en una semana sea 0. Pero tal vez la siguiente fueron 5 Sí, sí, sí. o 2.
Entonces, mae, sí, tal vez me voy de ride como en ese mundo utópico, pero también es como, no, mae, no se vaya de ride de bloquearse y nada más decir, mae, pero es que no está hablando de la realidad. Es como, no, mae, sí, sí estoy hablando de la realidad, pero aún así se puede lograr ciertas cosas. Porque, ahora bien, me voy al otro lado de lo que estamos hablando. También hay música muy mala y creen que es buena. Sí. De fijo. Sí. Sí. Entonces, sí, ma, acabamos de hablar de toda una vara de seguridad y de creer en artistas que son buenos. Pero, mae, hay muchos artistas actualmente en la calle, y sí, perdón, lo siento. Total, mae. Pero, mae, que también lo que hablábamos de la curaduría, que también debería... Mae, yo he conocido artistas que son espectaculares creando canciones, pero toca su canción y yo digo, mae, ¿qué está haciendo esta persona? Pero no se la da a alguien más. Sí. Tal vez haría algo. O hay algunos que tal vez ni siquiera servirían como músicos. Yo, por ejemplo, empecé en esto por ser músico. Pero sí. Mae, y en algún momento, cuando yo organizaba mis varas y yo tocaba y mae, paniqueaba demasiado porque stage fright, ajá. Sí. Y mae, y era como, como no solo el stage fright, sino que también estaba pensando en mae, la gente, que el sonido, o sea, yo decía, mae, suave, son dos presiones y ahí escogí, pero mae, es eso, es como ese momento en donde uno tiene que también tomar esa decisión de, mae, lo que estoy haciendo realmente vale el invertir. Y yo, sí, tal vez, mae, lo hubiese trabajado y etcétera, y tal vez la música que hacía hubiese funcionado, pero tal vez creo que no. Y por eso, cuando tomé la decisión y me hice esta pregunta de, mae, me voy por ser el artista, que igual la verdad es que sí me considero un artista de otras facetas, Sí, pero, sí. pero como ese músico o estos otros lados. Entonces, mae, yo creo que hay muchas personas que también podrían llegar a aportar, y que también conozco muchas que son buenísimas, que también empezaron de la misma manera, siendo el músico y luego decir, mae, no, tal vez ese no es mi charco. Entonces, lo que digo es, viene también, ahorita que hablamos de realidades, desde los dos lados. Hay artistas que lo están haciendo perfecto. Podría nombrar varios de Costa Rica que, mae, de distintos géneros, pero lo dejo al aire. Pero, mae, hay. Sí, sí. Y de nuevo, y no estoy diciendo, mae, que son los que trabajan conmigo, no. Hay muchos de distintos géneros. Mae, ahorita hay varias escenas, desde el pop, urbano, indie, mal rock, o sea, Sí. etcétera. Hay gente que lo está haciendo muy bien, hasta gente que podría llegar a hacerlo mejor, y que tal vez lo que les hace falta es un poco más de entendimiento de la industria, de cómo funcionan las cosas, de cómo Eso, mae. lograr ciertas cosas, y un poco más de seguridad de lo que se puede hacer y de los recursos de hacer. O sea, por ejemplo, si sos un artista, tenés que entender que tenés que aprender a cómo vender un boleto. Y así hasta 100, 300 y seguimos. Y luego también o sea, estamos hablando de las tres facetas: los artistas que lo están haciendo bien, los artistas que tienen como esos bemoles por mejorar, y luego un montón de artistas que están en la calle que, madre, la verdad, todo bien, pero si no te lo estás tomando en serio, o tu música y arte no es tan tuanis, de ahí, mae. Y Sí, que de nuevo, ahora nos vamos hacia el otro lado, con la palabra curaduría. Aquí estamos hablando del artista como artista, pero venimos también los productores y promotores, mae. O sea, también tener una curaduría en tu evento. Claro. No sé, aplaudo también al aire de varios festivales que han pasado este año en Costa Rica, que siento que tuvieron una muy buena curaduría, y luego otros que considero que la curaduría Floja. no entendí de dónde ni para dónde. Más rajado. Entonces, y que tal vez tuvieron muchas otras partes de su construcción del proyecto muy tuanis, y que uno dice, mae, si tienes tuanis, Mae, sí.
Y todavía uno puede combinarlo con cosas y tenerlo un poco más balanceado. Entonces, la curaduría para mí es algo fundamental. Creo que es algo que en Costa Rica, y eso, man, ni siquiera lo pensé, o sea, lo he escuchado de distintas personas. Y es cierto, en Costa Rica lo que hace falta es un espacio de mayor criterio, de mayor curaduría, de tomar decisiones un poco más por el trasfondo. Mike, creo que lo que vos estás mencionando y que estuvimos ahí hablando off mic, que es también para el artista entender la responsabilidad que conlleva ser el artista, específicamente en esto que vos tocaste ahorita súper poco, de vender una entrada, de Total. venderte un público, de crear ese fanbase. ¿Cómo pasa? Que no sea algo que simplemente te lava las manos porque vos sos el artista y vemos que el venue sea el que venda solo porque es el venue, o que sea el promotor, o que sea el productor. Esto es como una combinación de fuerzas para poder crear algo, que es algo que está sucediendo, que creo que es algo que pasa ahorita en la escena indie de Costa Rica, que necesitamos como recalibrar ahí, porque eso, tal vez están muy enfocados en crear su música, en sacar contenido, en sacar nuevas piezas, etcétera, pero no enfocados en crear un fanbase, en crear un concepto, en buscar eso que va a hacer que la persona lo recuerde. Ese tipo de cosas, es como, no sé, quizás como lo que hace falta dentro de esta escena. De fijo, o sea, al final de cuentas, un artista le gustaría que más personas lo escuchen, pero no sé qué tanto un artista está creando plataformas o puentes Es que es eso, los puentes de comunicación que están, para se los dejan a alguien más. llegar a esas personas. Y de ahí empiezan muchas cosas. Porque un artista quiere ser el artista, y un artista quiere ser escuchado, y un artista quiere... Vos llegas y le preguntas a la gran mayoría de artistas como, madre, ¿cuáles son tus objetivos? Y es, madre, tocar afuera. Ok. Y ahora mi siguiente pregunta es, ¿qué has hecho y qué estás haciendo para llegar a eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Y más en esta época que hay tantos, no solo nacionales, sino que está abierto a todo el mundo. Entonces, hay que moverse por todo lado, lo que vos decís, de identificarse, de crear una comunidad. Eso es responsabilidad de cada artista, y así es como, igual, o sea, hay muchos ejemplos positivos aquí. Yo sí voy a dar nombres. Se me viene a la mente Canina, que creció, o sea, que apenas lleva como 3 conciertos, pero ya tiene un fanbase, ya la conocen afuera, ha trabajado con productores importantes, y fue porque se supo mover, entonces no fue porque le abrieron las puertas sí, por eso. Entonces, se movió. Duro. Exacto. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que uno rescata ahora en esta época de que ni siquiera le hizo falta llenar conciertos para darse a conocer, pero se movió por otro lado y muy inteligentemente. Entonces, de ahí agarren ese ejemplo. Es que... Y de ahí podría agregar también ejemplos muy interesantes, también como Patterns, que fue número 1 en radio antes de tan siquiera tocar un concierto. Esto que me decís de Canina, y así hay varios casos muy interesantes que uno aplaude y tienen que ver por esa efusividad de construir un camino, de crear puentes. Y es que hay muchas cosas que uno puede hacer como artista. Si es que si hay alguien que ya lo está logrando, significa que existe la posibilidad de que suceda para otros. Y ahora, interesante, va a voltear la tortilla. ¿Qué es lograrlo? Eso Sí, es que depende del objetivo eso de cada depende uno. mucho del Exacto. artista. Entonces también yo no lo visionaría a gente que la está logrando. Es porque inclusive para uno mismo como artista los logros cambian año tras año.
es qué estás haciendo para sentirte pleno o plena también, mae. Sentirte que está contando. No lo veamos solo como un cheque en la lista. Veámoslo como que tanto lo estamos disfrutando en estos momentos. Vivamos más las varas, mae. A veces nos pierde mucho el tiempo en cosas y yo soy una de esas personas. O sea, ni siquiera lo estoy diciendo como el mae que está viendo fulfill Ajá. su vida. No, mae. A veces yo he sido un huevón también que, mae, uno pierde el tiempo. Pero la vida es demasiado tuanis, mae. Y uno como artista hace lo que hace. Y de cualquier género. No estoy hablando de artista por un creador de música, mae, un DJ, sí. mae, un artista visual, un mae, diseñador de un escenario. O sea, uno como artista... Y en general como Exacto, persona. como O sea, persona. sí. Pero yo digo, la sensibilidad que hay en esa parte artística es, mae, vivamos nuestra vida, mae. Y de nuevo, no es de esa parte romántica, positiva, utópica, de que Ya. todo el mundo, todos los días son perfectos. No, eso es demasiado. Pero nada más intente no dormirse Pero disfruta el proceso. y disfrute el proceso. Y algo que un amigo, mae, me lo ha intentado ir enseñando, porque todavía no estoy ahí, podría decir, pero lo he visto que en la escena a veces falta mucho de esto. Y es humildad y disciplina, mae. Sea humilde de aplaudir sus fracasos. Yo he sido una persona que a lo largo de los años de mi vida, mae, he querido hacer todo lo más perfecto posible, y lo cual me encanta y sé que es como una... Cualidad. no diría ni cualidad ni defecto, un rasgo muy marcado mío. Ok, ajá. Pero también déjese fallar, déjese... Y la disciplina es lo más importante. El decir, ok, tengo que 3 veces por semana hacer tal vara y tantos días por semana tengo que hacer tal vara y todos los días tengo que hacer esta vara. Y, yo no conocía la disciplina. Yo empecé en este negocio, o en este mundo, o en esta vida, siendo una persona muy indisciplinada, muy pasional, lo cual eso me logró contrarrestar mucho y como llevar la vara, pero sé que no era muy disciplinado con muchas cosas. Entonces, la disciplina es muy importante. O sea, y hay muchos artistas que sí son sumamente mordidos y como súper exigentes, pero que no sea así esa exigencia de la perfección, sino en el entender que es un proceso y que la disciplina y dejándose fallar es más importante que la disciplina de que todo tiene que ser demasiado cuadrado y Sí. inflexible y no hay margen de error. No, mae. Sea disciplinado con la constancia. Exacto, sí, Y esa es la ahí era palabra lo que que- hablábamos también de enamorarse de nuevo del proyecto y de enamorarse de nuevo de lo que uno está haciendo, mae. Pero eso también te da como esas ganas de querer reinventarte, o bien de querer conocer de más cosas relacionadas a lo tuyo. No sé, mae, he tenido el caso de trabajar con artistas, músicos, que de repente empiezan a saber de luces y conocen cómo se llama los distintos tipos de cabezas móviles y de paletas de color y un montón de cosas, y desde que sea el músico principal o de los otros músicos, o que sea una banda o que sea un DJ, llegar y tener una conversación al respecto, o que luego llegaron y un artista tuvo esa curiosidad de empezar a ver más temas de tecnologías en las distintas áreas, no sé, de mundos inmersivos, de interactividad, de lo que usted quiera. O bien de saber de sonido ya desde otro aspecto, de grabación. Entonces, hay muchas aristas a las cuales usted se puede ir, pero que tú es como darse ese espacio a querer también aprender más y no quedarse en esa comodidad de, mae, soy un excelente vocalista, un compositor rajado y me quedo ahí.
Sí, ma, y como lo decías, eso, el mundo perfecto no existe. Y eso es lo que hablabas, ma. Creo que a todos, igual como personas, no solo como artistas, sino como cualquier persona que igual puede hacer arte de lo que sea. Pero más eso, de los fracasos, de la constancia, de lo que implica, o sea, nunca, casi nunca va a ser fácil el llegar al éxito. Pero, mae, y lo estuvimos hablando la otra vez, mae, cada caída, digo, no lo jode, lo agüeva. Pero, mae, ¿cómo te levantás de esa vara? ¿Cómo, Sí. o sea, cómo seguís? ¿Cómo te motivás a ser mejor y decís, puta, es que yo estoy enamorado de mi proyecto? Si no funcionó esto, qué mierda, pero lo voy a seguir intentando. ¿Por qué no funcionó? Voy a mejorar, voy a estudiar más en esto, a ver por qué falló, mae, Y ahí es donde es clave lo que mencionas. O sea, disciplina es lo que quizás muchas personas fallan. O sea, como quizás ven como la inspiración del momento y creen que ese va a ser la gasolina para todo el tiempo. Y en el momento en el que encuentran en la primera piedra es como, ah, picha, ya no. Y la disciplina a la verga. Ahí era donde iba. O sea, uno debería, creo, humilde opinión, poder tener la fuerza para ser una persona soñadora, pero que cada hueco en el que uno se va no le duele la espalda. O sea, sí, hay algunos que duelen, hay algunos que uno le metió mucha energía, mucha pasión, pero uno debería no ahuevarse por las varas que no suceden el 70% del tiempo, ¿me entiende? Hay un pichazo de sabiduría en esos pichazos, mae. Exacto, Sí. es como, yo he tenido momentos de no dormir, he tenido momentos de en serio no saber cómo ejecuté ciertas cosas que es como de varias personas. He perdido plata en el proceso, perdido relaciones, compas, amigas o etcétera. O sea, han pasado muchas cosas a lo largo y cada uno digo, qué cool. Porque tal vez todavía sigo cometiendo ciertos errores que he cometido pero cada vez menos. Sí. Entonces ahí es donde digo, qué cool. Hace un tiempo, tal vez me encontraba en un espacio donde estaba cometiendo 7 errores de este tipo. Uy, ahorita estoy haciendo 3. Exacto. Todo bien. Sí, sí. Y eso está la diferencia, porque hay No, gente es no. como, picha, porque estoy haciendo estos 3, que es lo que me Sí. pasa a mí. Sí, sí, Y hay gente que dice como, no, no, sí. 3. Es como esta ilustración, no sé si la han visto, que es un bus y es el mismo mae en los dos lados y que a la derecha es así como toda una mierda Todo rocoso y la pinche exacto, sabe. es como what a day y el otro lado dice super tuanis y es what a day. Eso me lo mandó un compa, de hecho, y de hecho me lo mandó Luigi de Patterns y Camilo VII. Y el día que mi madre me lo mandó fue muy cierto, porque estábamos como hablando mucho de ese tipo de cosas. Y es como, no irse de right en que el mundo es positivo, es un color de rosas. No, pero si usted intenta verlo desde un lugar, usted empieza a construir ciertas cosas. Y no esa vara de, con todo respeto y no por desacreditar, pero eso de manifestar y, o sea, ajá. Pero sí, o sea, si tal vez desde ahí un lugar que lo estás viendo de manera diferente, tal vez ciertas cosas empiezan a abrir, y Sí, empiezan a permitir hacer ciertas cosas. Entonces, volviendo como un poco al eje, es cómo volver a un artista también desde la parte operativa funcional y cómo en los distintos lados, o sea, desde un artista, no sé, de una banda indie, un cantautor, un DJ,
mae, el crear hasta fiestas, no solamente conciertos o actos culturales, pero cómo querer meterle a hacer varas tuanis, a hacer varas que la gente tal vez no note el 70% o 90% de cosas que hiciste o que pensaste que hiciste, pero o ese 10%. Sí. Sí, es como de qué manera. Sí. Y entonces, y está un poco lo que también hablábamos ahora como fuera de cámaras acerca de lo que es producir un evento y acerca de qué es crear un espacio. Más allá de si ya es un espacio creado, por ejemplo, en un venue o un bar. Y yo que he tenido la oportunidad de estar como en distintos de los roles que tiene que ver en esto, pero cuando es un artista, sea un DJ o una banda o un cantautor o cantautora, como también el entender que a veces esas partes operativas y esas partes de un productor o un promotor es parte de sus roles seguramente. O sea, ¿cómo querés ganar plata sin ser la persona que estás contando la plata? ¿Cómo querés que esto te deje para pagarte tus boletos a el país que has dicho en distintas ocasiones? Pero no tenés un orden financiero o una estrategia de mercadeo. Y de nuevo, no estamos hablando de una estrategia tradicional de una agencia de publicidad. O sea, es arte y se vende diferente o se mueve diferente si lo quiere ver y le hace ruido la palabra vender. Se mueve diferente. Pero, ¿cómo entender que los éxitos vienen desde la parte más integral y no desde una línea de algo? Y entonces es importante que un artista entienda que a veces tiene que ser ese rol. A veces tiene que ser esa persona que está en comunicación con el bar, con el venue, de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué podemos hacer, qué me facilita usted, qué tengo que traer yo. Sí, como poner los pies sobre la tierra de a dónde estamos. O sea, estamos en Costa Rica, estamos en con una cantidad limitada de público. Hay que ser creativos en cómo vendemos esta vara. Básicamente, mae. Y de nuevo, para mí es loco porque al trabajar en distintas industrias, de ahí tengo una industria en la que trabajo que lo regular es 300 a 500 personas y otra industria en la que sus eventos son de 1000 a 2000 personas. Uh-huh. Y por qué las personas, o sea, por más gustos y que para gustos colores, o sea, por más que estas personas que van a este tipo de eventos decir que no son las mismas que puede ir a este o a este otro, o sea, siempre están los lovers, o sea, siempre está la gente que es como demasiado de Sí, muy metida. chivo, de urbano, de electrónica, Pero no son la mayoría, man. pero o puede que en algunos casos sí sea la mayoría, pero no quitaría de la mesa que hay personas de las distintas industrias que les gustaría ser parte de otra. Sí, claro. Tal vez con menos frecuencia, pero que igual entonces... ¿Y por qué hay tantos límites, mae? ¿Por qué hay tantos límites de que tal vez una persona... eso es que facilísimo está... decirlo, pero es dificilísimo arreglarlo. Sí, ¿verdad, mae? Porque es muy rajado ver como en un país tan pequeño donde todo el mundo se conoce, pero Construcción los de públicos. rasgos culturales... Es eso. Mae, sí, es eso. Eso es que estábamos hablando off mic Eso de construcción sucede de público. Wow. por la construcción de públicos, lo cual es muy fácil decirlo, pero es muy difícil crearlo. Pero sí digo que hay una visión cortoplacista en algunos de los casos que he visto donde no saben ni llegarle a su público más directo, menos van a saber cómo hablarle a otros públicos. Sí, claro. Ujú. Por supuesto. O sea, primero, tomes de nuevo humildad y disciplina. Tengan la humildad
de decir, no sé cómo hablarle a esas personas y está todo bien que no lo sepa, pero tengan toda la disciplina para empezar a aprender o preguntarse o preguntar cómo Sí, poderles cómo- hablar. Que ahí va la humildad también. La humildad de poder buscar gente que sepa más y estar abierto al feedback. Mae, eso es la clave. Y si usted empieza desde ahí, usted podría empezar a construir público. Porque entonces empieza a crear una estrategia para esos que usted sabe que es la gente que suele ir a chivos, pero luego a la gente que si es de chivos, no sé, de indie, o si es de chivos de reggae, cómo hablarle a otros. De nuevo, puede que tal vez una escena pueda tener un número y tal vez no tenés la posibilidad de tener un 5 o un 10%, pero si ya es un 5 o un 10%, Sí, hay ganancia. ya es una suma. Y si tenés un 5% de una industria, pero tenés 6 industrias diferentes, puta, al final es un 20 o un 30%. Ajá. Entonces, si ya tenías un público, ahora imagínate tener la posibilidad de vender Sí, 30% un más. 20 o un 30% más de entradas de lo que ya estás vendiendo. Sí, claro. May, ¿y qué tanto, como para ir cerrando ya, güey? Ya se me Sí, está- de hecho te iba a decir. Como para ir cerrando, May, ¿cómo ves eso de... O sea, ¿qué tanta importancia tienen los venues en este país en este momento para esa distribución del mensaje del artista? Porque, digamos, ahorita, de hecho es algo que me gusta mucho que está haciendo Distrito Carmen, de que ya está empezando como a abrir más el portillo a chivos, a otros tipos de activaciones culturales, porque mae, antes lo único que teníamos es los mismos DJs, la misma música, el mismo tipo de género, y eso no sé hasta qué punto ayudó a que la gente se quedara como stock, tal vez ahí metidos, tal vez no buscando otro tipo de experiencia. Y mae, ahora se está abriendo a esta posibilidad. Entonces, Yo creo ¿qué tanto lo sentís? que hemos ya tenido olas de ese tipo. No diría que es la primera vez que lo veo. Digamos, en los primeros años que yo empecé en esto, recuerdo que estaba Jam House of Music, que era un venue en Santa Ana, y Pierre Monet, que es un músico también, que era el hijo del dueño y como un poco el que estaba operando ese proyecto. También el man muy joven, pero veía de qué manera aportar desde lo que hacían. Luego estuvo en algún momento también cuando yo empecé el cuartel o el observatorio, que tal vez en cada caso han sido apoyos diferentes y a diferentes escalas. O sea, tal vez en algunos se han sentido menos que en otras. Pero, por ejemplo, uno que siento que sí hay que mencionarlo con esta atribución es el Steinfurt, que antes de que inclusive fuera el Steinfurt Musical o el Steinfurt, el edificio Steinfurt, o sea, de que era como el bar, inclusive antes de la rampa y cuando uno subía unas escaleras como este vuelo. Good times. De hacer 500 metros de fila para ir a ver a Dance Floor. Ajá, exacto. Mae, siento que fue un venue que Juli, mae, del Stein buscó la manera de cómo estar más presente, tal vez sin saber mucho cómo y con otras cosas sabiendo muy bien cómo aportar, pero siempre con esa disposición, como ese interés. Y así han habido varios venues, no sé, los Tepario. Entonces, Sí, el mismo vértigo que se había. y exacto, y ahí estaba hablando la parte de indie, pero luego, por ejemplo, en la parte de electrónica, un Vértigo, un Antique. Entonces, como que sí siento que ha habido un poco de eso. Ahora bien, puntualmente necesitamos mayor cultura y mayor información. Creo que ahorita las personas que están detrás de muchos de los venues o bares que tenemos localmente se han dado la tarea también de querer entender mejor como el negocio en el que están, no solo verlo como una operación de un restaurante o de un bar,
sino entender que hay arte o bien que hay fiesta, que son dos mundos son aparte de eso. Ujú. O sea, es muy diferente un bar al que nada más vas a tomarte una cerveza y sí, escuchar buena música de fondo, pero a ser un lugar de eventos. Entonces, de nuevo, como dije ahora, estamos en la era de la información. Entonces, es muy importante que hayan gerentes de estos venues con mayor información, o bien como ahorita que hablamos de la curaduría, mejores bookers eligiendo que sí y que no en sus espacios y bien en qué momento sí abrir las puertas. Pero siento que lo que diferencia un poco más ahorita de tal vez hace unos años es que al tener más acceso a la información sí se siente un poco más esa presencia de ciertos venues, porque también tiene un poquito más claro cómo poder llegar a aportar ciertas cosas. Entonces, el trabajo que se está haciendo actualmente en un ejemplo como el de Distrito Carmen es muy cool, porque tiene esa disposición, pero ellos han sido también personas, como otros de otros venues o bares, que han viajado, que han buscado información también de cómo se hacen las cosas en distintas... Qué importante. Sí, rajado. Sí, digamos, en la parte operativa de bar, yo creo que ellos, no sé, yo ahí he visto por stories y cosas así, como que van a ferias de bares en estados, etcétera. Entonces, me explico, que se tomen el tiempo de educarse más más cercano a su industria, que es lo mismo que Claro. hablamos ahora de los artistas. O sea, dice, no hay universidades tal vez de administración de bares como venue, o tal vez no hay carreras de cómo ser un artista profesional Pero aquí, información sí hay. pero exacto, entonces cómo te metes en esa vara. Y sí siento que por más que sea un negocio, es muy importante la vinculación también de los distintos venues entre sí. Y creo que eso está pasando un poco ahorita, que tal vez no lo sentí hace unos años. Antes, tal vez, en algunas de las épocas, sí sentía como un poco más, no competencia, pero más como, yo hago mis varas, no me interesa lo que están haciendo los demás, etc. Ahora creo que, y lo escuché en algún momento, que había un espacio de conversación entre la gente del Central Pub, del Stein, de Distrito Carmen. Qué bueno. No recuerdo cuál era la lista de bares y de venues, de Casas Rojas, etc. Y empezando a conversar como, es que, ¿cómo está la vara? Claro. Es que sí. Y ahí viene algo que, sí, tal vez puede sonar un poco izquierda y y no me voy en ese right para nada. Pero el crear espacios de conversación, o sea, yo estuve en varios espacios de conversación donde se intentó hacer una asociación de managers. Nosotros construimos un espacio de conversación que se llamaba la Cámara Costarricense de la Industria de la Música. Ahorita soy parte, por ejemplo, de un espacio de conversación de una mesa un poco más grande y representada a nivel latinoamericano, que es la MMF Latam, que es el Music Managers Forum, que básicamente es la asociación de managers y agentes musicales para Latinoamérica. Y soy parte también de la IMF, que es el International Music Managers Forum, que es ya la parte global. Esos espacios, para alguna gente, o en algunos espacios creen que es nada más ahí, ir y conocer, y sí, ya tal vez conociste a la gente, pero no importa, es importante lo que hablábamos ahora de los músicos, de conocer con otros músicos, networking. Conexiones, claro. Entonces, eso hacia todos los lados, o sea, sonidistas, luminotécnicos, roadies, stage managers, productores, directores creativos, o sea, a veces el tener espacios de conversación y poder entender cuáles son sus problemáticas y necesidades y entender que tal vez con ciertos colegas están viendo el mismo problema y las mismas necesidades y que tal vez algo se pueden aportar o tal vez no, está bien, sí, tal vez no, Sí, pero tal vez se aclara ciertas cosas, el panorama. sí me parece que es tuani, si no es una pérdida de tiempo, Ya. que sí
tal vez no puede ser tan frecuente como uno quisiera o que siempre van a haber personas con modalidades y formas diferentes y se puede volver cansado, pero, mae, que exista. Sí, sí. Sí, la conversación está abierta. Por ejemplo, no sé, ahorita tener un espacio de conversación entre distintos blogs y medios de comunicación en Costa Rica con relacionistas públicos. Claro. Ujú. Sí, eso llevaría más. Ma, yo creo que el común denominador de todo lo que hablamos aquí es como unidad De fijo. y disciplina. Sí. Eso es como lo que nos va a ayudar a crecer muchísimo más como industria. Brete, sea humilde. Y que le cuadre lo que hace. Ma. Y que Pero tenga sí. hambre, mae. Exacto. Mae, Póngale, eso. no sea vago. Y si le cuadra, Si le cuadra, póngale. sí, póngale. Pero bueno, Mae, creo que este ha sido nuestro episodio más largo de todas las temporadas. Mae, No te se da la nos fue mayoría. voladísimo. No o te sea, da la mayoría. Mae, Chile, estábamos hablando de cuando volviera una hora, güey, ¿no? Ya Ah, hemos- sí, un ratillo. Pero bueno, Mae, creo Dicen que me gusta hablar. creo que la Yo información digo que que no. hubo aquí es, Mae, muy necesaria, muy Ya interesante. murió la cámara y todo. Ya murió una, así que vámonos despidiendo, Mae. Diego, Mae, muchísimas gracias, bro. Mae, por estar gracias a aquí, ustedes mae. por el Muchas espacio, gracias. por Creo que- construir este tipo de cosas. Es demasiado tanis. Pura vida. Ma, Creo que muchísimas no gracias. llevamos el podcast por donde lo habíamos pensado, pero creo que es un episodio súper importante para cualquier artista que quiera, Mae. empezar Mae, o el que y- ya esté metido en la vara. Y cuando quieran. O sea, hablar Mae, de yo creo distintos que- temas, mae, Creo me que sí, encantaría, creo fijo. que Sí. tenemos mucha tela que cortar por aquí, mae, sí. muchas cosas que hablar. Mae, son demasiados años. Estoy seguro que van a haber una que otra anécdota que nos cuadre tocar Ah, aquí, sí, mae, así que- y en este no hubo anécdotas. Mae, ajá. Mae, espérenlo entonces, mae, parte Abierta 2 la con Diego. invitación de Pi. Ah, los tatuajes. Pero bueno, mae, muchísimas gracias, bro, Mae, por gracias a absolutamente ustedes todo. Sorry, gracias mae, cada persona que conecta con esto porque viene un poco de lo mismo, mae. Y gracias a ustedes por crear estos espacios donde, lo que hablábamos, espacios de conversación. Entonces, qué buena nota, porque así se puede aprender también de lo que ustedes dicen, de lo que la gente luego llega y comenta y mae, bla, Mae, bla, bla. esa es la idea. O sea, esa bola de nieve, entonces, qué tuanis que todo esto está sucediendo, que hay personas que quieren hacer esto. Y, madre, para adelante. Más bien, gracias por la invitación, gracias por el espacio, por el tiempo. Y que sigamos hablando paja y Mae, que más gente sí. sepa un poquito de cosas. Y, por favor, que también nos tiren de regreso y que sea bilateral. Exactamente, Ah, sí, mae. Esa es la idea. Y esa es la idea de Green Nation, mae. Como encontrar personas que están haciendo tanto por la cultura en Costa Rica como vos. Y, mae, dar un espacio para que vean que las cosas simplemente no aparecen y vos andas por la vida ahí en un Tesla todo feliz por la vida, mae. Las cosas cuestan, las cosas se hacen y sí hay que trabajar, mae. Así que, de nada, mae. Parte 2 de fijo. Estamos, Dani. Estamos, igual, ma, muchas gracias por venir, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste, porque al Chile hace falta, para uno hace falta. Nos y para un enseñamos, montón de ma. gente, ma. Es parte de Bravo, eso. mae. Muchas gracias y gracias a los que llegaron hasta aquí, a los que nos escuchen, ojalá lo compartan. Ma, vienen bastante chivos por parte de Cream. Así ma, que los vamos a muy estar anunciando. pronto vamos a estar hablando de eso, mae. Ahí nos dieron como algunos potenciales nombres y se nos paró la peluca, Sí, entonces no, vamos a bueno. ver cómo... Vamos a ver qué se logra. Que sí, que Vamos a ver no, qué o sea, sale. la vida es muy volátil. Pero bueno, maes, Muchas muchísimas gracias. gracias. Les recordamos darle like, compartir esto, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nada, muchísimas gracias. Esto fue el Hub. Yo soy Pablo. Soy Daniel, ma, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Buena nota, Diego. Estamos. Eso es pura vida. Gracias.